Buenas tardes, soy Lady Yurani Hernández Motato, estudiante del sexto semestre en Educación Especial de la Corporación Iberoamericana. En la actualidad me desempeño como docente no educadora en el resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña del municipio de Río Sucio Caldas. Quiero contarles un poco sobre qué se basa nuestro proceso educativo propio. Primero, contarles que no ha sido fácil para el pueblo en Vera de Caldas salirnos de los esquemas de la educación que nos habían impuesto con anterioridad. Durante 25 años, las comunidades indígenas de Caldas han luchado para tener una educación propia. Cuando hablamos de educación propia, estamos hablando de una educación basada en nuestra cultura y nuestra tradición. Cómo los saberes propios nos pueden llevar a los saberes universales. De esta forma, el proceso educativo en Caldas se ha enmarcado en varias fases, donde realmente se ha materializado y donde ha quedado escrito, y en estos momentos es labor de cada una de las instituciones educativas, de las autoridades indígenas como tal, poner a caminar una propuesta educativa propia. En el año del 2010-2011 sale en compañía del Ministerio de Educación, bajo su asesoría, un documento que se llama la Política Etnoeducativa para el Pueblo en Vera de Caldas. Esta política etnoeducativa permite materializar un sueño para las comunidades indígenas, como lo decía anteriormente, tener una educación propia para cada uno de nuestros niños y niñas. En el 2013 sale publicado un modelo pedagógico que fue construido también con la comunidad. Un modelo pedagógico que es llamado Tejiendo Saberes, Conocimientos y Prácticas Pedagógicas. Estos dos documentos han sido la fuerza para que nosotros como educadores pongamos a caminar una propuesta basada en lo que siempre han querido nuestros mayores, nuestros sabedores, la comunidad, nuestras autoridades para la educación en el pueblo en Vera de Caldas. ¿Esto a qué lleva? A que los maestros deben tener en cuenta primero todo su contexto, conocer su población, caracterizarlos y tener en cuenta dónde es que está trabajando y los saberes que tiene la comunidad para traerlos a la escuela y a través de esos saberes empezar su proceso de enseñanza y aprendizaje y hacerlo muy bien en su práctica pedagógica. Dentro de este modelo pedagógico y esta política educativa, quería enfocarme en 3 principios filosóficos que se manejan dentro de nuestra propuesta. Esos planteamientos filosóficos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje fueron construidos con la comunidad, desde la tulpa, desde el transmitir del conocimiento, desde ir a la casa del sabedor y preguntarle cómo es la educación que usted quiere para los niños y las niñas de las comunidades de Caldas. A raíz de eso, entonces salieron 3 principios filosóficos. El primero es todos enseñamos y todos aprendemos, y quiero compartirles en este momento algo que expresó un padre de familia frente a qué quiere decir todos enseñamos y todos aprendemos. Dice, tanto la otra persona me enseña cosas que yo no sé, y al igual yo le enseño a la otra persona de igual manera. Cuando uno enseña es con el ejemplo, y los hijos aprenden de ello. Ninguna persona es ignorante, hasta la persona más humilde tiene más conocimiento y más sabiduría. Estas palabras son expresadas por las personas de nuestra comunidad. Y creo que esto de una otra manera viene apoyando lo que realmente ha querido la educación. No es solo el maestro quien está en el aula de clase compartiendo conocimiento. Es como el tejedor, el médico tradicional, la partera, todas esas personas que hacen parte de nuestra cultura y que debemos fortalecerlos, vienen y nos enseñan esos conocimientos. Y es ahí donde viene la labor del maestro. Cómo todos esos conocimientos propios
los absorbo, por decir así, y digo, listo. Si viene un sabedor de la comunidad que tiene muy buenas prácticas productivas, como yo desde ese tema, desde el saber de ese agricultor, vengo y empiezo a enseñar ciencias naturales y cómo empiezo a enseñar matemáticas frente a ese sector productivo, frente a los procesos y cómo a través de la lectoescritura manifestado desde nuestra oralidad, los niños y las niñas inveras tienen el conocimiento. Entonces es aquí donde planteamos que todos enseñamos y todos aprendemos. Es un espacio donde cada miembro de la comunidad aprende, pero también enseña. Aquí les puedo compartir los mismos estudiantes con las sabedoras sobre alfarería. Esta es una imagen de uno de los centros pilotos de educación propia que tenemos en el municipio de Río Sucio, en la comunidad de Portachuelo. Los niños le están compartiendo a otros niños cómo ese saber ancestral de la alfarería. Están haciendo ollas, canastos en barro. Entonces aquí dice que estamos hablando de una educación en doble vía, que se involucra al maestro, a los niños y las niñas, a la familia, a la comunidad, a los cultores, a los sabedores, a los médicos tradicionales y los líderes, donde cada uno, a través de los conocimientos, hacen de la enseñanza y el aprendizaje un proceso más íntegro y vivencial. Aquí podemos observar los sabedores de nuestras comunidades enseñándoles a los niños a tocar guitarra. Son sabedores empíricos, no tuvieron la necesidad de irse para una universidad para aprender a tocar un instrumento. Y ellos tienen esas habilidades y las están compartiendo con los muchachos, porque ahí es el momento de reaccionar y realmente coger los usos y costumbres y fortalecerlos en este momento y que nuestros niños y niñas se conviertan en sabedores de nuestras comunidades. Porque nuestros mayores se nos están yendo y se nos están llevando todo ese conocimiento. Y eso es lo que debe hacer la educación en este sentido. Retomar todo lo que ha sido tradicional para que nuestros niños nunca pierdan ese arraigo cultural y se puedan desenvolver en cualquier otro contexto sin olvidarse de dónde vienen, a qué etnia pertenecen y todos los aprendizajes que la comunidad le pudo brindar. Otro de los planteamientos filosóficos para nuestro proyecto pedagógico o nuestro modelo pedagógico es el territorio, nuestro mayor pedagogo. El territorio, nuestro mayor pedagogo, es como el territorio indígena nos da toda la posibilidad de aprender de él, desde sus formas, desde sus prácticas propias, del sector productivo. Entonces, el territorio para el pueblo en Vera de Caldas se convierte en un derecho fundamental para supervivencia, que le permite conectarse con la naturaleza, con los espíritus, con los elementales de las plantas, le posibilita la transmisión de conocimientos y el acercamiento a su espiritualidad. Ahí estamos compartiendo un recorrido que se hizo en la Piedra Rada, donde están los petroglifos, en uno de nuestros resguardos indígenas, que es el resguardo de Escopetera Pils. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se propician espacios donde los estudiantes tienen contacto y respetan y valoran la importancia del territorio, fundamentando su capacidad de asombro, la inquietud de conocerlo e interiorizar el significado que tiene para el pueblo en Vera, para así comprender y experimentar la riqueza y sabiduría que nos ofrece. Y de esa forma los aprendizajes nos permiten vivenciarlo como el mayor pedagogo. Para eso es lo que significa para nosotros el territorio y por eso estamos en una lucha de conservación, de pervivencia, de que respetemos nuestro territorio porque es allí donde estamos obteniendo el mayor aprendizaje. El aula no solo puede ser un cuatro paredes, nuestras aulas principalmente es nuestro territorio, el camino, la quebrada, nuestros sitios sagrados, que es uno de los aspectos más importantes donde la espiritualidad en estos sitios sagrados nos ha ayudado a manejar algunos conflictos en nuestros niños y niñas. Venirlos y decirles que es que desde la parte espiritual, es desde agradecerle a la madre naturaleza, a la Pachamama por todo lo que nos ofrece, nos ha ayudado y nos ha posibilitado tener otros conocimientos y llevar a los niños a unos aprendizajes realmente significativos. Por ejemplo, tenemos las formas y contenidos de proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos se ajustan a las necesidades y a la realidad de la comunidad.
Estamos ubicados en el departamento de Caldas, pero en el departamento de Caldas hay varias comunidades, ¿sí? Entonces hay comunidades que son hablantes, otras que no lo somos, pero estamos en ese proceso de apropiación de la lengua materna. Es aquí que, de acuerdo a uno de los resguardos, el maestro está en la posibilidad de contextualizar. Algunos resguardos son muy fuertes en la danza danza, chirimía, alfarería. Entonces, las instituciones que deben fortalecer eso dentro de nuestro territorio, esos aspectos que tiene la comunidad. Otros resguardos son mucho más fuertes en la parte de producción. Entonces, vamos a fortalecer, y desde esos procesos productivos, cómo yo puedo enseñar los conocimientos universales sin desligarnos a lo que nos está pidiendo el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos en cuenta los lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje para todo el proceso educativo propio, pero siempre teniendo en cuenta que lo primordial dentro de nuestro proceso son los conocimientos propios. Luego tenemos un tercer principio filosófico, que es la flexibilidad de la vida posibilita aprendizajes. Esta metáfora nos permite llevar a que debemos reflexionar qué es lo que pasa cada día, ¿sí? Todo lo que se vive en la comunidad, todo lo que tenemos en la comunidad, cómo nos lleva a tener aprendizajes significativos. Y por eso decimos que es flexible. ¿Por qué? Porque en nuestro territorio no podemos decir que tenemos población indígena. A nuestro territorio también llegan niños. Entonces ahí es cuando venimos a ver la parte de inclusión. La parte de inclusión, pero una inclusión realmente llevada al respeto por la diferencia, al respeto por la diversidad. Y ahí es donde estamos los maestros en educadores, conociendo realmente y caracterizando a nuestros estudiantes. De esta manera, pues quiero contarles un poquito sobre qué se basa nuestro proceso en el territorio de Caldas. En Vera, en el territorio de Caldas, es una experiencia muy significativa dentro de lo que he vivido y dentro de mi práctica pedagógica. En la actualidad tengo un proyecto sobre plantas medicinales, y este proyecto se da porque hay un desapego por lo propio, y esto me ha posibilitado volver a llamar a la familia, acompañar a los niños y niñas en el proceso educativo, cómo esos conocimientos nos pueden llevar incluso mucho más lejos y realmente tener aprendizajes significativos. Espero haber podido compartir una bonita experiencia con ustedes. Es un proceso que va creciendo cada día, que estamos muy arraigados, y es labor de nosotros seguir prevaleciendo, y lo más importante es identificarnos y no olvidarnos de nuestras raíces, y que este mismo lema lo tengan nuestros niños y niñas del territorio indígena. Muchas gracias.